Hola jóvenes, bienvenidos al curso de temas selectos de Física 2. Al terminar este curso habremos revisado conceptos vistos en semestres anteriores, como por ejemplo, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, mecánica, corrientes eléctricas y circuitos eléctricos. Nos introduciremos en el estudio de la mecánica ondulatoria, analizando los conceptos de naturaleza de la luz, óptica y acústica. Espero que los temas sean de su interés y logren aprovecharlo al máximo. Recuerden que cuentan con el apoyo de su maestro de grupo y de su guía didáctica. Electricidad es el nombre que se da a una amplia gama de fenómenos que, de diversas formas, se producen casi en todo lo que nos rodea, desde el relámpago en el cielo hasta el encendido de un foco eléctrico, y desde lo que mantiene unido a los átomos de las moléculas hasta los impulsos que se propagan por tu sistema nervioso. La electricidad está en todas partes. El uso extensivo de la electricidad se puede apreciar en muchos aparatos, como los hornos de microondas o las computadoras, y todos los aparatos y equipos eléctricos usados en el hogar y en la industria. Electrostática. La palabra electricidad proviene de la palabra griega electrón, que significa ámbar. El ámbar es una resina de árbol petrificada. Los antiguos sabían que si frotaban un pedazo de ámbar con una tela, el ámbar atraería hojas pequeñas o polvo. Una pieza de goma o de caucho rígida, una varilla de vidrio o una regla de plástico frotada contra una tela también presentan este efecto eléctrico. Si dos globos que cuelgan verticalmente se frotan contra el cabello y se dejan en reposo, se observa que se separan cierto ángulo debido a que adquieren cargas iguales y, como sabes, estas cargas se rechazan. Tú puedes levantar pequeños pedacitos de papel con un peine de plástico o una regla que se ha frotado vigorosamente con una toalla de papel. Quizá hayas experimentado efectos electrostáticos cuando peinas tu cabello o cuando te quitas una camisa o una blusa sintética. Benjamin Franklin utilizó los términos positivo y negativo para designar los dos tipos de carga eléctrica. La elección de qué nombre se asignó a qué tipo de carga fue arbitraria. Franklin eligió asignar la carga positiva a la varilla de vidrio frotada, así que la carga en la regla de plástico frotada o ámbar se llama carga negativa. En la actualidad aún usamos esa convención. Franklin afirmó que siempre que se produce una cierta cantidad de carga en un objeto, se produce una cantidad igual del tipo opuesto de carga en otro objeto. Cargas eléctricas. Los términos positivo y negativo se refieren a carga eléctrica, la cantidad fundamental que se encuentra en todos los fenómenos eléctricos. Las partículas con carga positiva de la materia ordinaria son protones y las de carga negativa, electrones. La fuerza de atracción entre esas partículas hace que se agrupen en unidades increíblemente pequeñas llamadas átomos. Los átomos también contienen partículas neutras, llamadas neutrones. Cuando dos átomos se acercan entre sí, el equilibrio de las fuerzas de atracción y de repulsión no es perfecto, porque en el volumen de cada átomo vagan los electrones. Entonces los átomos pueden atraerse entre sí y formar una molécula. De hecho, todas las fuerzas de enlace químico que mantienen unidos a los átomos en las moléculas son de naturaleza eléctrica. Conductores. Es fácil establecer una corriente eléctrica en los metales porque sus átomos tienen uno o más electrones en su capa externa que no están anclados a núcleos de átomos determinados. En cambio, son libres de desplazarse a través del material.
A esos materiales se les llama buenos conductores. Los metales son excelentes conductores de la corriente eléctrica por la misma razón por la que son buenos conductores de calor, ya que los electrones de su capa atómica externa son fáciles de remover. En otros materiales como caucho y vidrio, los electrones están fuertemente enlazados con determinados átomos y pertenecen a ellos. No están libres para desplazarse entre otros átomos del material. En consecuencia, no es fácil hacer que fluyan. Esos materiales son malos conductores de la corriente eléctrica por la misma razón que en general son deficientes conductores del calor. Se dice que esos materiales son buenos aisladores. Potencial eléctrico. Un objeto con carga tiene energía potencial eléctrica gracias a su lugar en un campo eléctrico. Al igual que se requiere trabajo para levantar un objeto masivo contra el campo gravitacional de la Tierra, se requiere trabajo para mover una partícula cargada contra el campo eléctrico de un cuerpo cargado. Ese trabajo cambia la energía potencial eléctrica de la partícula cargada. La energía potencial de una partícula cargada, Q, en un campo eléctrico depende de la magnitud de la carga y de la magnitud del campo eléctrico. Una cantidad que es independiente de la carga sobre la partícula es el potencial eléctrico B, definido en términos de la energía potencial eléctrica como, donde B es el potencial eléctrico, U la energía potencial eléctrica y Q la carga. La unidad de medida del potencial eléctrico es el volt, por lo que al potencial eléctrico se le llama con frecuencia voltaje. Un potencial eléctrico de un volt equivale a un joule de energía por un coulomb de carga. El potencial eléctrico B se caracteriza por ser una propiedad eléctrica de un punto en el espacio, incluso cuando en ese punto no se coloque ninguna carga Q. El potencial eléctrico es un escalar. Tiene un valor en todas partes del espacio, pero carece de dirección. Corriente eléctrica. Así como una corriente de agua es el flujo de moléculas de H2O, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica. En circuitos de alambres conductores metálicos, los electrones forman el flujo de la carga. Es porque uno o más electrones de cada átomo del metal tienen libertad de movimiento por toda la red de átomos. Esos portadores de carga se llaman electrones de conducción. La tasa del flujo eléctrico se mide en amperes. Un ampere es una tasa de flujo igual a un coulomb de carga por segundo. Recuerda que un coulomb es la unidad normal de la carga y es la carga eléctrica de 6.25 millones de billones de electrones. Es interesante observar que un conductor de corriente no tiene carga eléctrica. Bajo condiciones ordinarias, los electrones de conducción pasan por la red de átomos formada por núcleos atómicos con carga positiva. Hay entonces tantos electrones como protones en el conductor. Si un alambre conduce corriente o no, su carga neta normal es cero en cualquier momento. Resolvamos un problema sobre la corriente eléctrica. Se tiene una corriente constante de 0.60 amperes en el foco de una linterna durante 1.5 minutos. ¿Cuánta carga pasa por el foco en este tiempo? ¿Cuántos electrones representa esto? La corriente y el tiempo transcurrido se conocen. Con estos datos, calculemos la carga y el número de electrones. La definición de corriente eléctrica
nos permite encontrar la carga Q. Despejando Q, sustituyendo datos y haciendo operaciones, obtenemos que la carga pasa por el foco en este tiempo y es 54 cool. Ahora, como cada electrón tiene una carga con una magnitud de 1.6 por 10 a la menos 19 columbios, entonces es posible convertir Q a un número específico de electrones utilizando esta fórmula. Sustituimos datos, hacemos operaciones y hallamos el número de electrones, n, que corresponde a la carga de 54 columbios. Fuentes de voltaje. Una corriente estable de cargas eléctricas requiere de un dispositivo impulsor adecuado que produzca una diferencia en el potencial eléctrico, un voltaje. Los acumuladores, las pilas, las baterías y los generadores eléctricos efectúan trabajo para separar las cargas negativas de las positivas. En las baterías químicas, este trabajo lo hace la desintegración química del zinc o del plomo en un ácido, y la energía almacenada en los enlaces químicos se convierte en energía potencial eléctrica. Los generadores, como pueden ser los alternadores en los automóviles, separan las cargas por inducción electromagnética. El trabajo efectuado por cualquier medio para separar las cargas opuestas queda disponible en las terminales de la batería o del generador. Estos distintos valores de energía entre carga establecen una diferencia de potencial que mueve a los electrones a través de un circuito que se conecte con esas terminales. Resistencia eléctrica. Algunos materiales conducen electricidad mejor que otros. Si se aplica una cierta diferencia de potencial a través de un buen conductor, se obtiene una corriente relativamente grande. Al aplicar la misma diferencia de potencial a través de un aislante, se obtiene entonces poca corriente. Resistividad Rho. Es una medida de la forma en que un material se opone al flujo de corriente eléctrica. Resistencia R. Es la oposición de un material al flujo de corriente eléctrica. Depende de la resistividad del material, de la longitud y del área de la sección transversal del conductor. La resistencia eléctrica se expresa en unidades llamadas ohms. Se suele usar la letra griega omega mayúscula como símbolo del ohm. El nombre de la unidad es en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió en 1826 una relación sencilla pero muy importante entre el voltaje, la corriente y la resistencia. La ley de Ohm será estudiada en un tema próximo. Potencia eléctrica. A menos que esté en un superconductor, una carga que se mueva por un circuito emite energía. Esa energía puede hacer que el circuito se caliente o que haga girar un motor. La rapidez con la que la energía eléctrica se convierte en otra forma, como energía mecánica, calor o luz, se llama potencia eléctrica, la cual es igual al producto de la corriente por el voltaje. Si el voltaje se expresa en volts y la corriente en amperes, la potencia se expresa en watts. Entonces, en forma dimensional, si un foco de 120 watts funciona en un circuito de 120 volts, tomará una corriente de 1 ampere. Un foco de 60 watts toma medio ampere en un circuito de 120 volts. El consumo de la energía eléctrica se cobra por kilowatt hora. Un kilowatt equivale a 1000 watts y un kilowatt hora representa la cantidad de energía consumida durante una hora a la tasa de 1 kilowatt.
En consecuencia, en un lugar donde la energía cueste 0.721 pesos por kilowatt hora, un foco eléctrico de 100 watts puede funcionar durante 10 horas a un costo de 0.721 pesos. El funcionamiento de un tostador o una plancha, que toman más corriente y en consecuencia mucho más energía, cuesta unas 10 veces más. Muy bien, jóvenes. Con esto concluimos la primera sesión del curso de temas selectos de Física 2. Espero que los conceptos hayan quedado claros. Recuerden que cualquier duda pueden acudir a su maestro de grupo y a su guía didáctica. Hasta la próxima.